Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Pues esta mañana vamos a arrancar, vamos a tener 4 presentaciones y vamos a arrancar con la plática que he preparado para esta mañana, titulada La piratería daña. La piratería daña es una campaña que arrancamos en COA y en la cual se han sumado muchas otras empresas, en donde buscamos mostrar lo dañino que es la piratería para nuestro país, para nuestro gremio. En un estudio que me tocó la oportunidad de leer hace un par de años, titulado ¿Por qué México no es rico?, viene todo un análisis de cómo México, después de todas las transformaciones que ha realizado, sigue teniendo tasas de crecimiento muy bajas, incluso por debajo de otros países en vías de desarrollo. Y concluyen diciendo: lo más lamentable y sorprendente de la realidad en México es que se ha intentado mucho, logrando muy poco. Esa famosa frase de jugamos como nunca, perdimos como siempre, que ya en estos días ni siquiera aplica esa frase porque jugamos peor que nunca y volvimos a perder. Y dentro del estudio se habla y se tratan de encontrar las razones por las que México no crece, por qué la economía de México crece tan poco respecto a otras economías en el mundo. Y encuentran 5 principales factores que limitan el crecimiento. Falta de acceso a créditos, todos lo sabemos, como los créditos son escasos, son costosos. Un control de industrias estratégicas por elites, monopolios y oligopolios, y entendemos por industrias estratégicas petróleos, telecomunicaciones, una inefectividad del sistema de educación pública, y creo que en estos días queda más que claro con todas las manifestaciones que tienen paralizada la ciudad, lo dramático que es el sistema de educación pública en nuestro país. Una exagerada vulnerabilidad a eventos externos adversos, la famosa que una gripa en Estados Unidos se nos convierte en una pulmonía, pero bueno, no solo dependemos de Estados Unidos, sino pareciera que cualquier situación que aparece en el mundo a México le afecta más que a otros. Y como quinta razón, y de la que el día de hoy más vamos a platicar, es la prevalencia de la informalidad.
Informalidad, que es un término que aplica a muchas actividades dentro de la economía. Empleados que no reciben los beneficios establecidos en la ley, vendedores ambulantes, evasión fiscal, no cumplimiento de requisitos regulatorios y falta de respeto a marcas y propiedad intelectual. Durante mucho tiempo hemos justificado la informalidad y siempre encontramos razones por las que creer que para un país como México no es tan mala la informalidad. Se dice que es una válvula de escape a las necesidades de empleo en nuestro país. Se siente simpatía de los pequeños informales que compiten contra las grandes corporaciones. O se considera que es una forma de acceder a productos que de lo contrario serían inalcanzables. Seguimos pensando que ese pirata no lo queremos ver como pirata y lo queremos ver como un Robin Hood de la actualidad. Pero la realidad de la informalidad es otra. Afecta la productividad de nuestro país. Genera un alto costo social, producto de una muy baja recaudación. Limita las inversiones, limita la innovación, daña al consumidor y todo esto corrompe al sistema. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, habla de la piratería y la falsificación. Incluso menciona que productos que se venden plantean riesgos a la salud y seguridad que pueden ir desde leves hasta poner en riesgo la vida. Parece ser que estoy yendo muy mal. Bueno, ¿me escuchan? Daniel, ¿me escuchas mejor? Ok, gracias, Daniel. Comentábamos que la OCDE identifica algunas afectaciones para las empresas que provoca esta piratería y falsificación. Pérdida en volumen de ventas y precios, pérdida en los valores de las marcas y su reputación, regalías afectadas, un gran costo de estar combatiendo la piratería y la falsificación para estas empresas que continuamente tienen que estar requiriendo a cambios de empaques, nuevos códigos, nuevas etiquetas. Limita la inversión y limita el alcance de las operaciones. Y yo, como odontólogo, soy ajeno a este problema. La piratería afecta tu inversión y el posible desempeño de tus insumos en tu práctica profesional. Pone en riesgo a tus pacientes. Limita la disponibilidad de nuevos productos y tecnologías. Encarece los productos de origen legítimo, por todos los costos asociados que platicamos anteriormente. Y limita el crecimiento de tu país, lo cual debería ser la fuente principal para un crecimiento en la demanda de servicios dentales en nuestro país. Hace unas semanas, el 15 de agosto, Dentadec publicó en su portal de Facebook esta campaña de la piratería daña, y me llamó mucho la atención como una doctora inmediatamente comentó: también hay dentistas pirata, aguas con ellos. Y rápidamente recibió réplicas, como esta otra que dice, y muchos. Eso me llevó a desarrollar las ideas de que la piratería y la falsificación solo es una parte de esta informalidad. En nuestro gremio odontológico contamos con instituciones educativas irregulares. Contamos con odontólogos sin un reconocimiento oficial, además de insumos odontológicos que no cumplen con las regulaciones. Y todo esto, esta informalidad, además de lo mencionado ya anteriormente, lo que provoca es una falta de credibilidad por parte del paciente en el dentista. Hay muchas instituciones que trabajan y que tratan de combatir esta irregularidad, esta informalidad. CONAEDO, el Consejo Nacional de Educación Odontológica, la cual evalúa la educación y buscando una evaluación de la educación, un tema que está el día de hoy tan álgido en México, se busca incrementar la calidad de la educación para proponer o buscar
una odontología de calidad en nuestro país. FENFEO, quien une a las instituciones educativas, también busca una mejor educación reglamentando, normando la enseñanza odontológica. Sin embargo, nos encontramos que solo hay 49 programas acreditados ante CONAEDO y solo son 60 las escuelas y facultades que forman parte de FENFEO. Actualmente hay más de 150 instituciones enseñando odontología en nuestro país. ¿Quiénes son las otras 90? ¿Quiénes son las otras 101 programas no acreditados? ¿O quiénes son los acreditados? Quise acceder a la página del Consejo Nacional y me encontré que ese archivo donde se enumeraría las escuelas acreditadas no está disponible. Y lo primero es transparencia. Requerimos conocer cuáles son los programas acreditados para apoyarlos, preferirlos, unir fuerzas. Y para aquel día en donde mi hija o mi hijo, si alguno de ellos decide estudiar odontología, poder saber cuáles son las acreditadas para acudir a una de ellas. Otras instituciones también trabajan, ADM, Asociación Dental Mexicana, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, los cuales buscando una representación del gremio de los dentistas de la odontología mexicana, proponen actualizaciones en conocimientos para buscar una certificación. Y a la certificación se le define como el método idóneo para garantizar odontología de calidad al usuario, para definir quién tiene la preparación necesaria para ofrecer una odontología de calidad. Sin embargo, menos de 250 odontólogos han sido certificados de 2010 a la fecha. No existe un marco normativo que haga de la certificación una obligatoriedad. Aunque tanto el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas como la Asociación Dental Mexicana cuentan con la idoneidad en los procesos de certificación profesional, no cuentan con la debida representatividad. Menos del 10% de los odontólogos en nuestro país se encuentran afiliados. ¿Cómo buscamos ir para adelante? ¿Cómo buscamos que ADM y CNCD, que trabajan bien, logren hacer cambios cuando no representan al gremio? Solo el 10% o menos están afiliados de los dentistas en este país. COFEPRIS, la Comisión Federal para el Riesgo Sanitario, también trabaja bien, buscando el control sanitario de productos y establecimientos, buscando la prevención de riesgos sanitarios para contribuir a la salud de la población. Sin embargo, aunque COFEPRIS ha mejorado enormemente en los últimos 3 años, aunque hay grandes mejoras en eficiencia y velocidad en el trámite de registros sanitarios, el crecimiento en la venta de mercancía de contrabando, piratería y falsificación es alarmante. Y no se cuenta con un marco jurídico que ayude a la detención y enjuiciamiento de los delincuentes. Prevalece la impunidad. Aquellos pocos que detienen abren su negocio en unos días más y esto continúa. AMIC, hoy por hoy la plataforma comercial más importante, la agrupación de empresas dentales más importante en este país, creando una de las exposiciones o 2 de las exposiciones comerciales más importantes en América Latina, también trabaja y trabaja bien. Sin embargo, en AMIC no se cuenta con un código de comportamiento y ética que funcione como un rector en nuestro actuar como comerciantes frente a ustedes odontólogos. No promueve una autorregulación de la industria. No existe el esfuerzo entre los miembros para juntos erradicar el problema de la piratería, contrabando y falsificaciones. La OCDE concluye: la magnitud y efectos de la piratería y falsificación son de tal significancia que requiere una acción fuerte y sostenida por parte de gobierno, empresas y consumidores. Es fundamental el buscar construir apoyo de la opinión pública en su combate. Para una odontología de calidad requerimos una formalización, pasar de la ilegalidad a la legalidad.
y solo todos en conjunto podríamos lograrlo. Y como odontólogo, ¿qué puedo hacer? Agrémiate y participa. Solo asociaciones fuertes pueden defender tus derechos y exigir cambios. Certifícate. Exige facturas. Revisa que tus productos contengan pedimentos de importación y registro sanitario en su etiqueta. No esperes a que cambie la odontología en México. Cambia tú. Ese futuro libre de caries que buscamos nunca será posible si no logramos primero una odontología libre de informalidad. Mientras no formalicemos nuestra profesión, nuestro gremio, será imposible buscar una mejor atención de calidad para la población. Muchísimas gracias y adelante con Daniel. Muchísimas gracias, Joaquín. Un tema muy controversial, muy auténtico y muy de nuestros días. Yo voy a hablar de otra cosa. Yo voy a hablar de el diseño del consultorio. Este tema lo tomé de una doctora que lo solicitó. Solicitó que habláramos un poquito de diseño de consultorio. Y por esta razón hice esta elección del tema de hoy. Por favor, manden temas, manden qué es lo que quieren oír en esta hora de los incisivos para que nosotros se los presentemos a ustedes. Bueno, un consultorio es muy diferente que una casa o que una tienda. Realmente el consultorio tiene que ser diseñado para ser un consultorio dental o una clínica dental. Podemos tener un consultorio muy pequeño o realmente una clínica universitaria como estamos viendo en la pantalla. Entonces, tenemos que ver muchas necesidades de parte de ustedes, cuáles son sus necesidades, también el espacio, etcétera, etcétera, pero es muy importante que este diseño de consultorio lo hagan con alguien profesional, alguien que se dedique a hacer consultorios y no remodelaciones de otro tipo. Y entonces, con esto podemos ver diferentes cuestiones. Nosotros utilizamos, para hacer el diseño de consultorio, nosotros necesitamos un programa especial que todos los arquitectos lo usan, que se llama AutoCAD. Y en este AutoCAD nosotros metemos todas las necesidades que tenemos y en este momento el AutoCAD, lógicamente, con un arquitecto, un diseñador, un dibujante, hacemos el plano, el diseño. Es muy importante que este diseño se revise varias veces y que ustedes, junto con su arquitecto o su diseñador, lo hagan y lo revisen hasta que quede perfectamente y sea el diseño que ustedes escojan para su clínica. Esto se hace cuando se va a hacer una clínica nueva o también cuando se va a remodelar una clínica. Entonces, es muy importante que lo revisen varias veces. Siguiendo con la siguiente diapositiva, hay muchos arquitectos que utilizan un sistema de 3D para poder ver con mayor nitidez y que ustedes se lo imaginen mejor cómo pudiera quedar su consultorio. Y esto es prácticamente casi una fotografía de cómo quedaría su consultorio, cómo se vería, cómo lo visualizarían. Vean perfectamente los espacios, vean las ventanas, las puertas, dónde está el selle, el baño, etcétera, etcétera. Y entonces con esto ustedes se dan una mejor idea de cómo quedaría su clínica odontológica. Lógicamente, todo esto, abajo de todas estas unidades, hay tuberías, plomerías, cañerías,
que se tienen que diseñar también. Entonces, todo lo que es agua, drenaje, redes, vacío central, electricidad, todo va por debajo, todo va escondido. Lógicamente, si tenemos un rayos X a la pared, tenemos que poner el disparador afuera. Entonces, todo esto se organiza y se diseña desde antes. Y para hacer un buen diseño, lógicamente necesitamos de varios puntos. Entonces, como les comentaba, necesitamos ver qué especialidad, cuáles son las especialidades que vamos a introducir en este consultorio, en esta clínica. Dependiendo de las especialidades, hay muchas diferentes áreas que hay que poner. Entonces, primero ver las especialidades, lógicamente ver el espacio y la ubicación de la clínica, a dónde la vamos a poner. El tamaño es muy importante, cuánto tamaño tenemos disponible para esto, y también la ubicación. También ya hablé de la mercadotecnia en el primer incisivos. Ya hablé de la mercadotecnia, que se utiliza mucha mercadotecnia para hacer el diseño del consultorio, y esta mercadotecnia hay que aplicarla al diseño. Y muy importante, también el control de infecciones, porque las paredes, los pisos, los techos, las superficies, los equipos, tienen que ser de diferentes materiales, y también esto va de la mano con el arquitecto. El arquitecto diseña, pero él no sabe tampoco qué es lo que se tiene qué materiales utilizar. Lo que había comentado del AutoCAD para hacer el diseño. Y bueno, para todo esto se necesita de un presupuesto para poderlo armar. Déjenme comentarle que nosotros aquí en Dentadec tenemos este servicio totalmente gratuito. Nosotros tenemos internamente una diseñadora, un arquitecto, que diseña y dibuja los planos. Hemos hecho más de 6,800 diseños diferentes. Realmente nos hemos equivocado muchas veces y de esto hemos aprendido. Entonces creemos que ya estamos más afinados. Pero esto se hace en conjunto, se hace con nosotros o con el arquitecto y con ustedes. Ustedes es la parte fundamental. Ustedes trabajan de alguna manera, nosotros nos tenemos que adecuar a ese trabajo, como ustedes lo hacen. Entonces, prácticamente eso es lo que yo quería platicarles a ustedes, cómo hoy en día se hace el diseño del consultorio. Acérquense a nosotros. Es totalmente gratuito, como les comentaba, y nosotros les podemos ayudar. Lo único que necesitamos es el plano. Si se puede en AutoCAD, que su arquitecto nos los pase, eso sería ideal. Si no se puede en AutoCAD, se dibuja con las medidas y después nos ponemos en contacto con ustedes para platicar un poco y así poderles hacer el mejor diseño a su medida. Les agradezco mucho, y el incisivo que sigue para seguir con esta plática, le paso el micrófono. Muchísimas gracias a todos y seguimos aquí en comunicación. Muchísimas gracias, Dani. Si cierras tu micrófono entonces, por favor. A mí me toca platicar con ustedes de un tema que quiero pedirles de favor, no se lo tomen personal. Esto es un tema para todo el humano que es económicamente productivo, y este tema es el fondo del retiro. Si yo les hago la pregunta a ustedes de cuántos años creen que somos productivos y cuántos años somos improductivos, ¿tienen la respuesta en la punta de la lengua? ¿Tienen ustedes una estimación de cuántos años en la primera etapa dependemos de nuestros padres, de nuestra familia, y después empezamos a trabajar y luego venimos finalmente a generar riqueza
y en el punto de declive tendríamos que tener suficiente riqueza generada para poder mantenernos los años que estemos vivos y que no somos productivos. A mí me encantaría que alguien me hubiera platicado de esto cuando yo tenía 25 o 30 años. Y esto lo tuve que venir a encontrar cuando llegué a los 50 años de edad. Si están de acuerdo conmigo, en general, desde luego que existen variaciones, eso está clarísimo. Hay gente que empieza mucho más temprano a ser productivo, pero en general uno es hijo de familia desde que nace hasta los 15 años. Los padres nos pagan todos nuestros gastos, nuestras escuelas. Hay adolescentes que empiezan a trabajar, a hacerse de dinerito, haciendo negocios, incipientes desde luego, que les sirven, como comúnmente se dice en nuestro país, para los chicles, para comprar los chicles. Y después la juventud plena es de los 20 a los 25 años, pero todavía no estamos empezando a producir ahí. Un adulto normalmente empieza con una economía incipiente cuando terminó su carrera, cuando terminó de titularse a los 25. Pónganle más menos 3 o más menos 5. Pero en estos 25 a 35 años, pues realmente no logramos hacernos de fuertes ingresos. La mayoría de la gente, siempre hay sus excepciones. Y nuestra edad para generar riqueza, en donde estamos en la cresta de la ola, es de los 35 a los 50 años, que son 15 años para generar riqueza. De los 50 a los 65 empezamos en un estancamiento o incluso declive. Y de 65 años, y pongo un signo de interrogación, normalmente suele ser la etapa que no es productiva. Esta gráfica la tomé de Carlos Girón, en donde en su excelente charla pregunta ¿qué es el éxito? Y el éxito, podemos decir, a partir de los 2 años, pues es el conseguir caminar. A los 4 años, ya dejar de orinarse. A los 12 años, tener amigos. A los 18, tener nuestro auto y poder conducir. A partir de los 20, ahora mucho más temprano, tener tanto sexo como sea posible. Y a partir de los 35 y hasta los 50 años es ganar dinero. Y entonces, a partir de esta edad, empieza el declive. Y bueno, a los 60 años quisiéramos poder seguir teniendo sexo. A los 70 años nos encantaría poder todavía conducir. El papá de Ricardo Mitrani, usa mucho decir cuando es su cumpleaños y le preguntan a sus hijos, ¿a quién invito, hijito? Pues a los que no se hayan muerto, a mis amigos que no se hayan muerto. Entonces a los 75 años tener amigos. Y también el papá de Ricardo dice, es muy extraño, se está empezando a morir gente que antes no se moría. A los 80 años empieza uno a querer no orinarse encima, y a partir de los 90 sería fantástico poder caminar. Entonces, ya entrando al tema del fondo de retiro, es una reserva de capital que debe de ser realizada, reserva de capital, que debe de ser realizada durante la época productiva para cubrir los gastos que se tendrán en la época no productiva. Ahora, esta reserva de capital tendría que estar invertida entre un balance de buenos rendimientos, pero con bajos riesgos. Las compañías de inversión te dicen, si eres joven, invierte. Bueno, ok, cada uno tendrá que ir midiendo sus riesgos, pero hay gente que pierde su dinero en inversiones mal hechas, y entonces, a pesar de que tiene esa reserva, la termina perdiendo. Y hay quienes, por tener la certeza, lo tienen abajo del colchón y ese dinero no se reproduce. Entonces hay que buscar este equilibrio. La regla de oro es reservar mínimo el 10% del ingreso neto. A mí me quedó muy marcado cuando Enrico Stiger me comentaba que él gastaba el 10% de su ingreso
y ahorraba el 90% de su ingreso. Eso es algo impresionante realmente. No me he encontrado otra persona que me diga qué es lo que pasa ahí con eso, pero tener la capacidad mínimo de ahorrar el 10% es lo que todos los autores y todos los gurús dicen que hay que tener. Y el primer pago que hay que hacer cada mes es el pago a nosotros para nuestro fondo, para nuestra inversión, para nuestra reserva. Vamos a hacer un ejercicio, si les parece. De 25 a 35 años, vamos a suponer que tienen ustedes un ingreso mensual de 20,000 pesos. Un ingreso mensual neto de 20,000 pesos. Si lo ponemos por 120 meses, que es el equivalente a 10 años, quiere decir que van a tener ahorrado 2,400,000 pesos, que es el equivalente al ingreso que van a hacer. De ese ingreso que tuvieron total, ahorran el 10%, tendrían 240,000. Es difícil pensar en ahorro cuando apenas los gastos salen. Y es más difícil pensar en ahorro para el largo plazo, porque uno quiere ahorrar para comprarse su carro, uno quiere ahorrar para comprarse para pagar las vacaciones o para comprar la ropa, el guardarropa o lo que sea. Pero tenemos que pensar, si no queremos pasar penumbras y problemas, en que tenemos que ahorrar el 10%. Y de ese 10%, tenemos que reservar el 5% para el fondo del retiro. Quiere decir que una persona que tiene entre 25 y 35 años y que está ingresando 20,000 pesos al mes, en 120 meses tuvo un ingreso de 2,400,000, tiene que ser capaz de ahorrar 240,000 y de esos 240,000, 120,000 dejarlos para su fondo de retiro. En 10 años, esos 120,000 pesos, metiendo el dinero en Walmart al 5.5% anual, seguro, va a tener 158,500 pesos. De los 35 a los 50 años, vamos a pensar que hay un incremento sustancial en el ingreso. Estamos hablando del 140 y tantos por ciento, 150% de ingreso, de aumento de ingreso, y entonces ya tiene un ingreso mensual de 50,000 pesos. Si lo multiplicamos por 180 meses, que son 15 años por 12 meses, en estos 15 años va a lograr tener un ingreso de 9 millones. Siguiendo con la misma fórmula de ahorrar el 10%, 900,000, y de estos 900,000, la mitad para el fondo del retiro, tendría 450,000. Habíamos dicho que los primeros 120,000 pesos en 10 años daban 158,000. En 25 años, 450,000 pesos terminan siendo 1,010,000 pesos. Vamos a la etapa del estancamiento, de 50 a 65 años. Vamos a suponer que baja un poquito el ingreso, porque además queremos darnos ya el lujo de no trabajar un día a la semana, etc. Estos 15 años, que son 180 meses de nuevo, ingresaríamos 5,400,000, reservamos el 10% para el ahorro, serían 540,000, y de esos 540,000, la mitad para el fondo del ahorro, que serían 270,000 pesos. Y haciendo la misma operación, tenemos entonces que en 10 años, este dinero ahorró 158,500. En este, 1,010,000. Y en este, 270. En 40 años de trabajo, estas cifras, siguiéndolas, poniendo con los intereses, nos van a permitir ahorrar 2,5 millones de pesos, que sería nuestro fondo para el retiro, después de tener 40 años de actividad productiva. Pero 2,5 millones de pesos, gastando 20,000 pesos, nada más nos sirven para vivir 10 años. Entonces, más nos vale que nos muramos a los 75 años, porque si vivimos más de 75 años, estos 2,5 millones no nos van a alcanzar. La fórmula para sacar el fondo del retiro es muy sencilla. El número del gasto mensual que ustedes quieran o calculen tener para cuando se retiren, por el número de años que piensen estar vivos. Si tienen 10 años, multiplíquenlo por 120 meses. Si creen que van a vivir
15 años ya sin trabajar, retirados, y además el tema de retirados ha sido satanizado. Yo tengo que reconocer que admiro mucho a mi padre, porque él a los 70 años dijo, me retiro, y me retiro. No tiene por qué tener que mantenerse activo productivamente, y ahora se dedica a jugar tenis y a vacilar con los amigos y con las novias, y tiene su fondo de ahorro que le permite vivir modesta, pero seguro. Entonces, ¿cuántos años queremos vivir? Si dejamos de trabajar a los 65 años, 90, pues más les vale, o más nos vale, que logremos ahorrar 9 millones de pesos para que de los 65 años, de los 70 años a los 90 años, podamos mantenernos. Ahora, no se trata de tener solamente el dinero en el banco, se trata de hacer un mix de inversiones. Yo les recomiendo mucho a aquellos dentistas que puedan que se inscriban al curso del doctor Manuel Faril que va a tener próximamente, en donde habla de cómo cambiar de un consultorio dental a migrar a una clínica. Porque cuando ustedes cumplan 65 años como odontólogos, y vamos a suponer que pudieron ahorrar e invertir en el local y son dueños del local, ¿qué es lo que van a vender cuando se retiren? ¿El local? ¿Van a vender el equipo? ¿A 1,000 pesos la sillita? ¿A 3,000 pesos el sillón? ¿O van a pagar a la mudanza para que saque esas cosas y puedan rentar el local? El dinero en el banco, ya dijimos que tiene que ser el equilibrio, y lógicamente yo les recomiendo mucho que compren propiedades que puedan rentar, porque ahí juegan a dos cosas: juegan a la plusvalía de la propiedad y al ingreso que reciben mensualmente de esa propiedad. Al final, de lo que se trata esta pequeñísima reflexión con ustedes es invitarles primero a que empiecen a reservar el 10% de lo que ingresen. No importa si están ingresando 10,000 pesos al mes, 100,000 pesos al mes o 300,000 pesos al mes. 10% tiene que ir al ahorro, y de ese ahorro la mitad tiene que ir al fondo de retiro. Y ese fondo de retiro o lo ponen en el banco, o lo ponen en una propiedad, o lo invierten en su consultorio, pero para que su consultorio no tenga minusvalía, intenten migrar a una práctica que sea de una clínica dental. Y bueno, todos tenemos que retirarnos, y retirarnos no debería de ser un castigo y una pena, debería de ser un premio a un descanso muy merecido, a una actividad activa que tuvimos durante muchos años. Entonces, en casi todos los países del mundo, la edad para retirarse son 65 años. Pero también, si alguien tiene su fondo de retiro listo antes, ¿por qué no? Y pongo separado el número 3 porque el dentista tiene que retirarse cuando pierde sus habilidades. No sé si son a los 67, no sé si son a los 70, no sé si son a los 73 años, pero cuando el dentista pierde sus habilidades, no puede, no debe seguir trabajando. Y la reflexión que les invito a hacer hoy, a ustedes que son jóvenes, es que no tiren esto y lo dejen en saco roto, para que entonces ustedes puedan, pues, disfrutar de un trabajo productivo en el futuro. Muchísimas gracias, y paso ahora a el doctor Marcelo Mascheroni, nuestro invitado, el micrófono para que nos hable sobre este interesante tema de la seducción. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias Héctor. La verdad, increíble esto del Webex, increíble estar conectados con los odontonautas, que cada vez son más, que nos sorprenden todos los días, que nos halagan, que nos mandan mensajes, que nos muestran sus inquietudes.
Y quiero hacer un comentario antes de empezar con el tema, porque realmente ver a Joaquín tan apasionado acá al lado, que se le ingurgita la yugular, con un tema como el de la piratería que nos daña a todos, que daña la economía, que daña nuestras perspectivas, en fin, que no nos parece adecuado, sinceramente, que esto siga creciendo. Y bueno, ¿por qué no nos autoconvocamos? Ustedes desde ahí, nosotros desde aquí, y a través de este canal ID que está abierto para todos, y todos los que se quieran sumar a través de sus recomendaciones, poder hacer una campaña pacífica. Hoy me vine con el vehículo anti manifestaciones, ando en moto porque la ciudad va a ser un caos en un rato más y ya no lo es. Pero bueno, al mal tiempo buena cara. México va a clasificar, ya clasificó al Mundial de Básquetbol, ahora falta la clasificación al Mundial de Brasil. Tranquilos que sí se puede. Y bueno, vamos a entrar con un tema que se llama seducción, es mejor servir. Y seguramente para muchos de ustedes esta palabra puede ser nueva, pero estamos en la industria de los servicios, vendemos servicios dentales, servicios odontológicos o de otro tipo que tienen relación con la cabeza y el cuello. Y cuando una compañía fabrica un producto, lo que hace es producir, hace producción. Hay toda una cadena de valor, una logística de entrada y una logística de salida. Compramos insumos, los manufacturamos, los procesamos, los empaquetamos y los comercializamos. En el caso de nuestra industria, la industria de servicios, a ese proceso le vamos a llamar seducción. Y hay una gran diferencia, una diferencia sustancial entre la producción y la seducción. El concepto es el mismo. Yo produzco un producto, hago producción, produzco un servicio, hago seducción. Pero el cliente, en el caso de la seducción, está presente en casi toda la cadena productiva. Esto es bien interesante. Vamos a definir a seducción como una organización sistemática de todos los elementos. Es un sistema. Esto es importante. Una unidad, un sistema, donde todo tiene que funcionar coherentemente, donde hay factores físicos y humanos. Y los humanos son dos que vamos a identificar. Al cliente, o sea, nuestro cliente, a nuestro paciente y al personal en contacto. Y vamos a definir como personal en contacto toda la gente que tiene relación o tiene contacto directo con ese cliente o con ese prospecto. Y que son necesarios todos para la prestación de un servicio con una determinada calidad. Estoy seguro que todos buscamos calidad en los servicios. Todos buscamos mejorar la rentabilidad. Todos buscamos incrementar nuestras ventas para poder ahorrar un poco más, como bien decía Héctor, y tener un mejor fondo de retiro. Entonces, es bien importante que nosotros, en el concepto, en la concepción de ese servicio, estemos pensando como primer foco de atención qué es lo que el cliente necesita, no lo que nosotros como organización necesitamos. Lo que nosotros vamos a obtener va a ser la consecuencia de satisfacer a muchos clientes. Esto es poner el foco en el cliente y no poner el foco en la necesidad de la compañía. ¿Me entienden? Por eso siempre decimos que usen la herramienta fundamental para poder identificar necesidades, que es preguntarle al cliente qué es lo que quiere y cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Hagan encuesta de satisfacción porque esa es una fuente de información primaria muy valiosa y no les cuesta dinero. Escúchenme bien, no les cuesta dinero, les va a hacer ganar dinero, esa es la diferencia. Investiguen, indaguen, se llama en mercadotecnia investigación de mercado, la fuente primaria de información la tiene el cliente y lo tenemos ahí en nuestra sala de espera. Así que aprovechen esa posibilidad. Aquí están los tres componentes con este gráfico tan sencillo, donde vemos al cliente, donde vemos lo que llamamos en pintado de amarillo verdoso, es el soporte físico y el personal en contacto. Y hay zonas comunes a los tres. Vamos a definir qué es el soporte físico. El soporte físico es necesario para el proceso de seducción y es toda la estructura física con la que contamos. El edificio, las instalaciones, el equipamiento tecnológico, el tamaño, en fin, todo lo que tiene, si fuera una línea aérea, el avión, el counter, los asientos, el soporte físico, que es muy importante
para poder impactar los sentidos físicos de nuestros clientes, la vista, la audición, el olfato, el tacto, el gusto, es importante. Pero hay dos variables, una que conocemos o que creemos conocer y otra que no conocemos o no conocemos a la perfección. Nuestro personal en contacto, nuestra organización, nuestra gente, nuestra estructura organizacional, la tenemos que conocer. La tenemos que conocer. Tenemos que lograr un trabajo sistemático con ese personal en contacto para que estén orientados al cliente, estén orientados al servicio, al proceso de seducción. Y la variable desconocida es el cliente, porque no todos los clientes se comportan de la misma forma. Por lo tanto, si entendemos esto y entendemos que el cliente, en el momento que recibe el servicio, se está generando la seducción, porque la producción del servicio está involucrada en el protagonismo del cliente, porque es el que lo está recibiendo. El cliente está recibiendo el producto en el mismo momento, el servicio en el mismo momento. Participa activamente su cliente en todo el proceso de seducción. A diferencia, en la producción de un producto esto no es así. El cliente lo va a recibir una vez que usted ha finalizado de producir el producto. En cambio, en la seducción el cliente participa en casi toda la cadena. Fíjense la diferencia sustancial. Pero no lo conocemos. Es alguien que viene a buscar algo y que nosotros tenemos que satisfacer. Y no todos piensan de la misma forma. Por eso es fundamental que usted tiene que considerar que puede controlar el soporte físico, porque eso sí depende de usted. Es su clínica, es su estructura, es su equipamiento. Y también puede controlar al personal de contacto, capacitándolo, entrenándolo, haciéndole ver este proceso de seducción, qué importancia fundamental tiene el cliente. Pero no podemos controlar al cliente. Y ese es el protagonista en el proceso de seducción. Y inclusive, como pasa muchas veces en estructuras o en clínicas más grandes, los clientes diferentes se juntan en la sala de espera. Por lo tanto, la influencia de un cliente que es sujeto de la seducción está influenciando directamente a otro que la va a recibir o que está por recibirla. Y lo puede influenciar tanto positiva como negativamente. Fíjense la importancia de esto, y usted no se está enterando. Por eso la importancia de entrenar muy bien al personal en contacto. Demostrarle que hay que ser flexibles, que hay que explicar bien los alcances del servicio, que hay que explicarle bien los beneficios del servicio y que tienen que estar muy atentos a esta interacción de clientes que forman parte de la seducción para que podamos tener un producto con alta calidad. Por eso la inversión fundamental, y cada vez que tengo la oportunidad de contactarme con ustedes, es invertir en el recurso humano, en ese programa de mercadotecnia interna, que es dirigir primero la oferta al personal en contacto y luego a nuestros clientes que van a ser parte del proceso de seducción. No es un juego de palabras, espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. Y para poder estar y tener esa retroalimentación de que me están entendiendo, quiero ser muy enfático y sistemático en decirles que el cliente participa cuando se está produciendo el servicio porque es él quien lo recibe. Entonces, hagan mucho énfasis en, más que en el soporte físico, en el control del personal en contacto, del entrenamiento y la capacitación del personal en contacto para que sepan resolver distintos tipos de situaciones, inclusive entrenarlos e informarlos de los distintos tipos, de distintas personalidades del cliente. ¿Cómo es un cliente conflictivo? ¿Cómo es un cliente considerado? ¿Cómo es un cliente impaciente? ¿Cómo es un cliente excesivamente paciente? ¿Cómo es un cliente enérgico? ¿Cómo es un cliente tranquilo? Que sepan de esos perfiles, porque se van a encontrar con todo tipo de clientes. Y eso usted no lo puede controlar. Pero sí puede controlar a la gente que toma contacto con ese cliente para tratar de ponerlo en ese proceso de seducción, en la sintonía que le permita a esa organización satisfacerlo.
porque usted lo satisface, como dice nuestro amigo Ricardo Mitrani, genera un raving fan, esa gente que está hablando de usted en el consultorio, fuera del consultorio, en el gimnasio, en el club, en el café, en el camión. Y créanme que gente que trabaja a tiempo parcial para usted como excelentes vendedores. Y además usted no les paga sueldo, ellos le pagan a usted. Qué increíble, increíble la fórmula. Entonces, importante el personal en contacto. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de la seducción? Reducir costos, ¿sí? Reducir costos. Si yo tengo bien entrenada la gente, el costo de producción es menor, porque con un buen entrenamiento el impacto con el cliente va a ser mayor. Generar confianza, por eso explicar muy bien los alcances del servicio, lo que se le puede dar y lo que no se le puede dar, para que no se generen falsas expectativas y no se pierda esa satisfacción. Cumplir con necesidades y expectativas del cliente, para eso vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a hacer encuestas. Establezcamos estándares de calidad, ¿sí? Que son muy importantes y nos va a permitir alcanzar objetivos. Y si alcanzamos objetivos, estamos siendo rentables y evidentemente el dinero va a ser una consecuencia de. La conclusión, para ir terminando, capacitar muy bien al personal en contacto, porque el cliente es la variable desconocida, pero el cliente forma parte del proceso de seducción porque está recibiendo el servicio en el mismo momento que se está produciendo. Y está evaluando y está calificando y está posicionando a ese servicio a un determinado nivel. Esa es la conclusión de este fascinante tema de la seducción. En internet hay más información que pueden buscar. Hay unos franceses, un par de franceses que han desarrollado este concepto. Es un libro de la editorial McGraw-Hill. Lo pueden encontrar también en internet. Y creo que si consideramos este tema y lo ponemos al servicio de la organización para un trabajo cotidiano, sistemático, en la mejora de la calidad, en la educación continua, en la capacitación del personal en contacto, sin lugar a dudas van a poder ahorrar, como decía Héctor, mucho más y retirarse dignamente. Muchísimas gracias a todos, hasta cualquier otra oportunidad. Y bueno, ustedes bien saben, soy el director de la compañía BW Implantes Odontológicos de México. Estamos a su disposición para lo que puedan ustedes necesitar. Muchísimas gracias, muy buenos días y seguimos con la encuesta, mi querido doctor. Muchas gracias.